Un camino. Eso es la vida. La vida es un camino por el cual usted y yo transitamos. A veces con alegría y otras veces con algo de tristeza. Sin embargo, todos hacemos el viaje de la vida. Todos hacemos el viaje de la vida. Todos tenemos un itinerario de viaje. Le damos la bienvenida a Prediquemos, un podcast sobre la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Con ustedes, el Dr. Pablo A. Jiménez. Qué palabra hermosa esa, ¿verdad? Itinerario. No sé a usted, pero a mí esa palabra me evoca un viaje. Y a mí los viajes me encantan, porque entiendo que eso de ir de un punto al otro y ver todo lo que hay en la ruta es algo precioso. Sin embargo, también me llama la atención que los viajes siempre implican un proceso de cambio. Un proceso de cambio. Y eso es lo interesante de la vida, que encontramos toda una serie de cambios en nuestro camino. Y la vida es eso, un camino que tiene paradas y encrucijadas, momentos de espera y momentos de desesperanza. Ahí encontramos una palabra que no es tan linda, desesperanza. Implica que hemos perdido la fe, la esperanza, el sentido de futuro. Y déjeme decirle que la vida nunca es tan triste, nunca estamos tan desesperanzados como cuando nosotros le fallamos a las personas que amamos. Cuando nosotros comprendemos que nuestra conducta ha motivado el llanto, que ha causado vergüenza, que ha causado dolor, nosotros nos ponemos tristes. Nos llenamos entonces de vergüenza. Deseamos escapar. No hay nada tan común a la experiencia humana que el deseo de escapar, el deseo de evitar el dolor. Ya sea que nosotros seamos la víctima o el victimario, la primera reacción que tenemos ante el dolor es salir corriendo, escapar, irnos, porque no queremos herir a nadie, pero tampoco queremos que nadie nos vuelva a herir. Y por eso la reacción que tiene el apóstol Pedro en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, ante la pasión, muerte y resurrección de su Maestro, de Jesús de Nazaret, es algo tan comprensible. Pedro había sufrido profundamente el arresto y el juicio injusto del cual había sido víctima Jesús de Nazaret. Sin embargo, Pedro no era del todo inocente en el proceso. Déjeme explicarle por qué. Al principio de todo este proceso, cuando Jesús está en la cena de despedida y dice que Él se va a ir, Pedro le asegura al Galileo que no lo iba a dejar solo nunca y que estaba dispuesto a dar su vida por Él, que aunque otros huyeran, Él iba a quedarse ahí firme. Gracias por escuchar nuestro podcast. Danos un like, me gusta para dejarnos saber que ha escuchado este episodio. Y parece que eso era cierto, porque cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro fue el único que tuvo la valentía de defenderlo, sacó una espada y le cortó la oreja a el criado del sumo sacerdote, a uno de los criados del sumo sacerdote. O sea, en ese punto parece que él de verdad estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Sin embargo, Jesús, que conoce las mentes y los corazones, nunca tomó muy en serio las palabras de su impetuoso discípulo. En la primera ocasión, Jesús le respondió diciendo: tú darás tu vida por mí. De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. La segunda vez, Jesús le dijo a su discípulo que guardara su arma, porque le era necesario apurar el trago amargo de la cruz. Pero Pedro tenía una característica muy mala, una característica terrible que puede dañarle la vida a cualquier persona.
Pedro no conocía los límites de su propio miedo. Eso es peligroso. Y por eso tuvo la osadía de entrar en el patio de la casa del sumo sacerdote mientras estaban haciendo el juicio a Jesús. ¿Y quiénes estaban en el patio? La misma gente que habían arrestado a Jesús, la misma turba que lo había arrestado. Entonces sucedió lo inevitable. Alguien reconoció a Pedro. Primero fue la criada que velaba en la puerta y después lo reconocieron otros participantes de este grupo paramilitar. Y finalmente un familiar del hombre herido durante el arresto lo reconoció. Tú eres uno de ellos. Tú andabas con el Galileo. Y ante esas 3 preguntas incisivas, 3 respuestas cobardes. No lo soy. No lo soy. No lo soy. Sí, Pedro había sufrido el dolor de la pérdida de su maestro, pero también había sido motivo de dolor para su maestro. Pedro había sido herido, pero había herido a su vez. Y por eso es que Pedro, aún después de conocer la buena noticia de la resurrección, entiende que él está descalificado para el ministerio y decide emprender un viaje, huyendo, escondiéndose, volviendo a la rutina antigua, volviendo a la Galilea, volviendo a casa, dejando atrás el ministerio para volver a la pesca y al mar, del cual pensó que nunca debió alejarse. Pedro sentía que había fracasado, pero olvidaba que nuestro Dios, el Dios que se ha revelado en Jesucristo, no tiene los mismos valores rígidos e inflexibles que tenemos ustedes y yo, que tenemos nosotros, los seres humanos. Nosotros a veces guardamos una riña por docenas de años, pero Dios sabe perdonar. Dios sabe restaurar. Pedro quizás entendió que al emprender el viaje se alejaba del Dios que le había llamado, olvidando un punto muy importante. Es que Dios conoce nuestro itinerario. Dios conoce nuestro itinerario. Si la vida es un camino, si la vida es un viaje por el tiempo y por el ser, ¿quién mejor que Dios para conocer nuestro itinerario de viaje? Dios conoce tu itinerario con sus paradas y encrucijadas, con sus momentos de espera y con sus momentos de desesperanza. Escucha Prediquemos, un podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Y por eso, el Cristo resucitado, conociendo el itinerario de Pedro, sale a buscarlo y lo encuentra en medio del mar. Allí estaba con el discípulo amado, que se entiende que era el apóstol Juan. Y es precisamente el discípulo amado el que dice, ahí está Jesús, y lo reconoce. Y Pedro se echa al agua. Y déjeme decirle, nadar en agua de un lago es mucho más difícil que en agua de mar. Usted no flota con la misma facilidad, pero a Pedro no le importó. Se lanzó al lago y llegó nadando a la orilla donde estaba Jesús. ¿Y qué encuentra? Que Jesús estaba preparando algo de comer. Él no estaba esperando que trajeran pescados, él ya estaba cocinando. Se sientan a comer. Y después de haber terminado esa cena, ocurre un diálogo. Hay una conversación que es la que sirve de base a nuestra reflexión. Es un diálogo. ¿Qué más que diálogo? Es un interrogatorio, donde Jesús explora lo que hay en la mente y en el corazón de Pedro, lo que Pedro verdaderamente siente hacia él. Jesús le hace no una pregunta, le hace la pregunta que resumía todas sus dudas hacia Pedro, el líder caído. Le hace la pregunta
que usted tiene que contestar y que yo tengo que contestar también y que todo ser humano tiene que contestar. ¿Me amas? Eso le pregunta Jesús. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? No es una pregunta fácil de contestar. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Se hace difícil, sobre todo cuando uno está en una situación donde entiende que la persona que nos pregunta merece un amor más grande del que nosotros le tenemos. Un amor más grande del que llevamos por dentro. Y por eso, aunque en algunas traducciones de la Biblia parece que están utilizando la misma palabra, cuando usted lee el texto en el original, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, usted encuentra que están utilizando dos palabras distintas. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, está utilizando el verbo agapao, que viene de el amor ágape. Es el amor más excelente. Es preguntarle, ¿me amas con el amor más puro, más grande, más excelente? Y Pedro le contesta con otro verbo. Le dice, te quiero. Filo, sé. El verbo fileo quiere decir tener un amor como se le tiene a un amigo, como se le tiene a un hermano. Es un amor filial. Por eso, para tener la diferencia, lo mejor es traducirlo como lo hacen las traducciones modernas. Jesús le pregunta, ¿me amas? Y Pedro le contesta, participe del Movimiento La Red, una iglesia digital que se reúne por medio de las redes sociales. El Movimiento La Red transmite su encuentro de adoración y predicación todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. La Red transmite su encuentro semanal por medio de Facebook, Instagram, YouTube y su página web movimientolared.com. Aunque ambos verbos hablan de sentimientos y de amor, uno tiene una mayor intensidad que el otro. Y por eso es que nosotros encontramos, como le dije hace un minutito, que las traducciones modernas utilizan amar y querer. Por lo tanto, Pedro contesta la pregunta de Jesús diciendo lo mismo que usted y yo o hemos dicho o hemos escuchado alguna vez. Cuando alguien nos dice o cuando le decimos a alguien, no puedo mentirte, yo te quiero, pero no te amo. Si usted ha dicho eso, o si usted ha escuchado eso, usted sabe lo duro, lo difícil, lo doloroso que es escuchar esas palabras. Las palabras de Pedro entonces reciben una respuesta sorpresiva, porque Jesús no lo rechaza. A pesar de que Pedro continúa siendo inconsistente, Jesús le comisiona y le da una tarea. Le dice, pastorea a mis ovejas. Pero la sorpresa no queda ahí. Porque entonces Jesús vuelve a preguntarle al pescador Galileo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y una vez más, Pedro responde con toda sinceridad. A pesar de que Jesús lo está recibiendo, lo está comisionando, le vuelve a decir, no, Señor, no te amo, te quiero. ¿Esto no le está extraño a ustedes? Cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros encontramos que Pedro era el hombre que siempre hablaba de manera exagerada. Pedro era el que siempre iba más allá. El Pedro anterior, antes de la cruz, hubiera dicho, yo te amo con el amor más grande que ha tenido jamás cualquier persona por otra. Pero ahora, después de la cruz, después de haber negado a su maestro, Pedro ahora mira la vida de otra manera. Porque si lo hubiera amado, no lo hubiera negado. Y por eso le responde con sinceridad. Le dice lo que siente. Le dice, sí, Señor, tú sabes que yo
te quiero. Y por segunda vez, Jesús lo sorprende y le dice que entonces apaciente sus ovejas. O sea, vuelve a recalcar el llamado pastoral. Pero la historia no queda ahí. Porque entonces Jesús se dirige a Pedro por tercera vez. Y aquí es que la sorpresa llega a su punto más alto. Porque la tercera vez Jesús cambia el verbo. En vez de decir, me amas, agapasme, utiliza el mismo verbo que hablaba de un amor menos intenso que el que había estado usando Pedro. Y le dice, fileisme, o sea, me quiere. ¿Lo notaron? Jesús conoce que su discípulo no puede llegar al amor más excelente, así que Jesús baja hasta donde el nivel está Pedro. Y esto explica por qué en el versículo 17 la Biblia nos dice que Pedro se entristece. Y yo me imagino que las lágrimas se agolparon a las puertas de su alma. Y sabiendo que Jesús estaba alcanzándole, descendiendo a su nivel, que Jesús le seguía amando a pesar de su negación, de que Jesús lo seguía comisionando a pesar de su pecado, que Jesús estaba aceptando su amor imperfecto, Pedro responde con llanto. Visite www.drpablojimenez.com, donde encontrará otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sin embargo, esto no debe ser tan sorpresivo. ¿Acaso esta no es la esencia del Evangelio? ¿Acaso esto no es lo que vemos en Jesús? Desde que Él comienza su ministerio, desde el mismo principio de su ministerio. Cómo Jesús se acerca a la persona pobre, vulnerable, pecadora, atada, enferma, para transformar su vida. ¿Esta acaso no es la esencia de la buena noticia que predicamos? De que Dios sabe perdonar y está dispuesto a perdonar al pecador. ¿Me quieres? Es la pregunta que Jesús hace la tercera vez. Es la pregunta que Dios nos hace, que nos hace Dios, quien conoce nuestro itinerario de viaje, quien sabe dónde estamos y sabe hacia dónde vamos. El Dios que no espera que nosotros le busquemos, sino que viene a nuestro encuentro. ¿Me quieres? Es la pregunta que nos permite ser discípulos de Jesucristo. Es una pregunta que implica que Dios nos acepta con gozo. Y acepta con gozo lo poco que podemos darle. Y por eso, la tercera vez, con llanto en sus ojos, Pedro contesta diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Ahí viene entonces el emplazamiento final. Por tercera vez, siguiendo las costumbres legales del mundo antiguo, donde los juramentos solemnes se repetían 3 veces, Jesús llama a Pedro y lo comisiona para ejercer el ministerio pastoral, diciéndole, cuida de mis ovejas. El pasaje que nos ocupa encuentra su punto culminante en una palabra que se encuentra en el versículo 19. Esta palabra resume todo el encuentro que hemos visto, que nos habla el capítulo 21 entre Jesús y Pedro, entre el pescador y su maestro. Esta palabra nos deja ver el propósito y el mensaje del texto, que es sencillo pero es contundente. Esa maravillosa palabra que resume todo el mensaje del Evangelio en una sola palabra, en un solo mandato, es sígueme.
sígueme. Sígueme. Esta palabra deja claro que el viaje de la vida carece de sentido si no nos lleva a Jesús. El mandato a seguir a Jesús nos indica que la experiencia de conocer a Cristo pierde su sentido si no conduce a la práctica del discipulado cristiano. El viaje por la vida que todos tenemos que hacer tiene un itinerario particular. Cada uno de nosotros tiene una agenda única en la vida. Nuestro itinerario de viaje es único, pero Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y por eso, lo mejor es nosotros sincronizar nuestro itinerario con el de Jesús. Vivir como Él vivió. Caminar como Él caminó. Tener como meta la misma meta que Él tuvo. Ser fiel a Dios y honrar el mensaje, los valores del reino de Dios. Queda una misión por cumplir. Queda mucho trabajo por hacer. Y ustedes y yo, las personas que seguimos a Jesucristo, sus seguidores y sus seguidoras, tenemos una tarea pendiente, una misión pendiente. La iglesia tiene una tarea y una misión que cumplir. Por eso no podemos huir a nuestra zona de comodidad y volver a nuestros barquitos y meternos allá en el medio del lago donde nadie nos moleste. Dios te va a ir a buscar. Si huyes, Dios te va a ir a buscar. Si tratas de escapar, Dios te va a ir a buscar. Y por más lejos que corras y por más lejos que vayas, cuando llegues allí, Dios te va a estar esperando porque Dios conoce tu itinerario. Por eso, el mensaje que Jesús le dirige a Pedro no es solamente para él, es para todos nosotros. A pesar de nuestra falta de constancia, de nuestros pecados y de nuestra maldad, Dios también nos llama a nosotros, a ustedes y a mí, a pastorear las ovejas del Señor, mientras seguimos su ejemplo en el camino. Por lo tanto, hoy Jesús te invita a que tomes tu itinerario de viaje y lo cambies por el itinerario de viaje que te presenta Jesús. No trates de escapar de Él, porque donde quiera que vayas, vas a encontrar a Jesús a la orilla del camino preguntándote, ¿me amas? Gracias por escuchar Prediquemos. Puede encontrar otros escritos, audios y videos del Dr. Jiménez en su página personal www.drpablojimenez.com. Siga al Dr. Jiménez en Twitter, Instagram y YouTube. Sintonice, prediquemos y comparte nuestros enlaces con sus amistades. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.